Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 21 de enero del 2021. En esta ocasión estaremos abordando sus ideas de negocio, sus proyectos desde una perspectiva justificable. Para este punto ya hemos platicado sobre sus proyectos, ya hemos visto comparativas, ya hemos visto la forma de presentar un modelo de negocio y hemos definido también aspectos que hay que mencionar dentro de una descripción de idea de negocio. En este punto ya tienen una idea mucho más clara sobre qué aspectos estar entrelazando e integrando en sus proyectos. Sin embargo, uno de los principales tiene que ver con la justificación del proyecto. Esta justificación viene a ser la parte a través de la cual nosotros decimos que se necesita integrar este tipo de proyectos por algunos motivos en particular. En algunas ocasiones, las justificaciones de proyectos nuevos o de emprendimientos se hacen simplemente con un enfoque económico. En otras ocasiones, se hace con un sentido un poquito más social. En algunas ocasiones se toma en cuenta a los clientes o posibles consumidores, mientras que en otras se enfoca un poquito más en el desarrollo de la industria, del sector, de la ciudad, del municipio, etcétera. Como se los comenté previamente, el objetivo de nuestra materia, que está a la par de la de formulación de proyectos, es crear como tal un plan de negocios o un proyecto de plan de negocios en el cual sea capaz de ser utilizable no solamente para temas académicos, sino también eventualmente para solicitar algún tipo de crédito, financiamientos, sea gubernamentales o privados. Y justo en este sentido, uno de los aspectos más importantes tiene que ver con esta justificación. En la mayoría de los casos, los proyectos no integran una justificación. En la mayoría de los casos simplemente se pasa a determinar demandas, a determinar estudios de mercado, a identificar aspectos financieros, económicos, administrativos y demás. Sin embargo, cuando nosotros le integramos esta parte de justificación, lo hace un tanto más apreciado por parte de los evaluadores de nuestro proyecto. Seguramente ya con nuestro Eric estuvieron platicando un poquito sobre esto, pero en esta ocasión vamos a plantearlo más orientado hacia la parte práctica. Incluso el día de hoy vamos a desarrollar por ahí algunos ejemplos que trataremos que sirvan para que ustedes puedan desarrollar sus propios formatos de justificación. Particularmente, la manera en que me gusta abordar la justificación de los proyectos de emprendimiento o proyectos de búsqueda de financiamiento es a través de la generación de esta herramienta, los árboles de problemas o los árboles de objetivos. Estoy casi seguro que ya abordé este tema en alguna otra materia previamente con muchos de ustedes. No está de más recordarlo para entender cómo es que funcionan estos dos. ¿Se acuerdan de haber visto árbol de problemas antes? ¿De qué trata el árbol de problemas? ¿Alguien que se acuerde? No, no recuerdo al 100%, pero recuerdo que lo vimos con usted y recuerdo que había que plasmar con una redacción, por ejemplo, nuestros clientes y había unas que eran las raíces, no recuerdo si eran las causas o las soluciones y arriba estaban las causas y efectos, algo así. No recuerdo bien la estructura, pero sí recuerdo que íbamos a ir determinando, por ejemplo, algunos factores que eran considerados causas del problema que íbamos a solucionar y las otras eran los efectos que ya tenía después de que estábamos implementando el negocio o el producto. Exactamente, de eso trata, y como nos dice Sheila también dentro del chat, trata sobre causas y efectos. Entonces, nuestro árbol lleva este nombre precisamente porque se construye como si fuera un árbol. Tiene en la parte central su tronco, que vendría a ser un problema o una necesidad que nosotros estamos detectando, nosotros observamos, nosotros percibimos, y por eso estamos planteando nuestro proyecto. Esa parte media, esa parte central, que es el tronco del árbol, vendría a ser el problema o la necesidad que estamos tratando de satisfacer.
Después, en la parte inferior, como bien nos comenta Roberto dentro del chat, en la parte inferior, lo que vienen a ser las raíces serían las causas de ese problema o de esa necesidad. Y posteriormente, en la parte superior, las ramas y la copa del árbol vendrían a ser los efectos que tiene el problema o la necesidad de la población a la cual tratamos de dirigirnos. Básicamente eso es un árbol de problemas. Y el día de hoy vamos a estar abordando esta temática para la construcción dentro de nuestros proyectos. ¿Qué es un problema en primera instancia? Les decía, se construye iniciando con la detección de un problema. Se construye a partir del medio del árbol, en la parte central. Y para eso necesitamos en primera instancia definir qué es un problema. Y estoy bastante seguro que conforme vayamos avanzando un poquito se van a estar acordando de varias cosas de este tema, así como ahorita ya lo hizo Brian, lo hizo Roberto y lo hizo Sheila. Los demás seguramente ya se estarán acordando un poquito más. Para definir un problema, normalmente utilizamos una formulita bastante sencilla. Un problema es la combinación de una situación indeseable a la par de una población objetivo. La conjunción de estos dos elementos es un problema. Situación indeseable, ¿a qué se refiere? Una situación indeseable es todo aquel aspecto en el cual no se está consiguiendo lo que se querría conseguir, de tal manera que provoca algún tipo de efecto negativo. Pero para que esa situación indeseable sea considerada como un problema, tiene que haber una población, un grupo de personas que estén sufriendo de esa situación indeseable. Entonces, en este caso, la población objetivo serían esas personas que están adoleciendo de esa situación indeseable. ¿Ok? Vamos a plantear una situación en particular. El simple hecho de estar en esta modalidad a distancia podría representar o podría surgir de una situación indeseable. ¿Cuál es la situación indeseable que ha provocado que estemos actualmente en modalidad a distancia? ¿Quién me dice? La pandemia. Muy sencillo. El virus. Exacto. El COVID. Esos tres juntos, exactamente. Estamos hablando entonces de que la existencia de una pandemia tiene un impacto, en este caso específico, en los estudiantes universitarios. ¿Ok? Entonces la situación indeseable es, o bueno, el problema en este caso completo sería, los estudiantes universitarios no pueden asistir a las aulas debido a la posibilidad de contagio de COVID-19. Básicamente esa sería la forma de redactarlo. Tenemos una población objetivo, estudiantes universitarios, y una situación indeseable, posible contagio de esta enfermedad. Entonces, al momento de plantearlo de esta manera, nos queda bien claro qué es lo que está sucediendo. ¿Qué formas existen para solucionar ese problema? Muchísimas. Pero aquí estamos eligiendo una, al menos en la UPB, que es utilizar la modalidad a distancia a través del uso de plataformas creadas por Google, como Classroom y como Meet, a través de las cuales tenemos algún tipo de interacción, buena o mala, pero existe, ¿ok? Pero no se llega así tan rápido. Entonces, lo primero que hicimos fue determinar un problema. ¿Qué pasa si los alumnos ya no pueden asistir a las aulas? ¿Qué sucede después? Pues que los alumnos no van a recibir sus clases, y si no reciben sus clases no continúan con su plan académico, y si no continúan con su plan académico no se gradúan, y si esto pasa tampoco tendrán el conocimiento suficiente para afrontar ciertas necesidades de la vida laboral, entonces no podrán encontrar un trabajo bien remunerado en el corto plazo, y así tenemos una serie de impactos bastante importantes, varios efectos provocados por este problema. Pero ¿qué fue lo que provocó este problema? ¿Cuáles son las causas por las cuales los alumnos universitarios no pueden asistir a las aulas por riesgo de contagio de COVID-19? En primera instancia, obviamente, la existencia
de esta enfermedad, pero también la toma de decisión de las autoridades educativas, la toma de decisión de las autoridades estatales, el porcentaje de personas contagiadas, etcétera. ¿Ok? Entonces, a partir de ese problema construimos efectos y construimos causas. Precisamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En este caso, esa situación deseable es una situación deseable bastante clara, bastante sencilla de entender. No siempre es así. Recordarán que en clases pasadas veíamos algunos ejemplos. Hoy vamos a recordar algunos. La otra parte, la que sí es un poquito más sencilla para nosotros, que es la población objetivo, tendrá que ver, obviamente, con el mercado al cual estamos dirigidos. En este caso, ustedes están planteando, o en esta materia estamos planteando los proyectos a partir de lo que nosotros queremos. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer a continuación es justificar un proyecto que nosotros ya tenemos idea de crear. Sin embargo, no siempre es así. Y de hecho, lo ideal es no hacerlo así. Lo ideal es enfocarte primero en cuáles son las necesidades que se tienen en la población, las identifico y entonces ya empiezo a generar ideas para un proyecto nuevo. Pero honestamente, el hecho de identificar problemáticas, número uno, es complicado. No todos podemos hacerlo. En este momento es más complicado todavía por lo que está sucediendo. Y aunque lo identifiquemos y sea fácil de saber qué problemas hay, no siempre vamos a tener idea de qué generar o no nos va a gustar simplemente el orientarnos hacia ese tema. Por eso, al menos en temas académicos, desde mi punto de vista, es preferible que se enfoquen en temas que sí les gustan, que sí les agradan o que sí quisieran hacer. Si una vez que estamos haciendo la justificación de sus proyectos encuentran que no hay ninguna necesidad, no hay ningún deseo o no hay ninguna problemática que satisfacer, entonces ahí cortamos el proyecto y lo reiniciamos. ¿Me explico? También por eso tienen 3 ideas desde un inicio. Si en esta parte de justificación resulta que su proyecto no sirve, pues se van con alguna otra idea. Si tampoco sirve, se van con la tercera. Pero ya no van a partir de cero, ya tienen algunos puntos en los cuales han estado trabajando. En todo caso, dentro de nuestros proyectos ya hemos elegido, ya estamos planteando nichos de mercado o segmentos de mercado particulares hacia los cuales nos vamos a estar dirigiendo. Tenemos mercados específicos o mercados establecidos. En este caso, el mercado de Ciudad Victoria. Tenemos mercado potencial y mercado objetivo. Mercado potencial viene a ser todas aquellas personas que podrían representar algún tipo de posibilidad de clientes para nosotros, mientras que el objetivo son aquellos que son más seguros al que nos vamos a dirigir. Y específicamente, el segmento de mercado viene a ser aquellas personas que tienen las características necesarias hacia las cuales yo me voy a estar dirigiendo. Dentro de ese segmento de mercado todavía puedo distinguir más o segmentar más en nichos más pequeños. Ya dependerá de ustedes. Hay algunas organizaciones, algunos proyectos que estarán enfocados a todo el mercado, como lo tenemos allá arriba. Hay algunas organizaciones que sí, se enfocan en todo el mercado. Hay algunas otras que se enfocan solamente en algún mercado potencial, que no están seguros si va a funcionar o no. Otros tendrán un mercado objetivo, que es un mercado más amplio, una gran cantidad de personas todavía. Sin embargo, nosotros en la mayoría de los proyectos estamos hablando de segmentos de mercado. Tan es así que dentro de sus modelos Canva han precisamente realizado esta segmentación para plantear situaciones específicas. Algunos de ustedes incluso se enfocarán en nichos muy particulares. Entonces, lo primerito es tener esto bien claro. ¿Cuál es tu población objetivo? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Afortunadamente nosotros ya tenemos esto listo desde hace algunos días. Lo que les decía también es la otra parte de nuestra definición de problema, que es la situación indeseable, porque no siempre es tan sencillo de crear o de plantear.
Siempre tenemos que plantear una situación indeseable junto con la población objetivo. La situación indeseable, o el problema como tal, y las personas, el grupo de personas que están sufriendo de ese problema. Tenemos algunos ejemplos que, repito, ya habíamos mencionado en alguna otra materia, seguramente recordarán por ahí. Para los que no habían llevado la clase, pues estos ejemplos seguramente serán nuevos, pero son bastante sencillos de entender. Si yo planteo la situación, ¿hace falta un semáforo en la intersección? ¿Hace falta un semáforo en la intersección? ¿Es un problema, sí o no? Segundo caso, hay que entregar casas a los pobres. Hay que entregar casas a los pobres. ¿Estos dos son problemas, sí o no, y por qué? Y la mayoría de ustedes ya saben la respuesta, entonces espero no se equivoquen. Vamos a ver, Calzada. El primero de ellos, el del semáforo. Hace falta un semáforo en la intersección. ¿Es un problema o no? Ay, Dios, déjeme pensarle. Sí, sí, porque si no lo ponen, pues va a haber accidentes, a mi punto de vista. Porque si no lo ponen, va a haber accidentes. ¿Ok? Entonces, ok, bien. Vamos a ver. Octavio, misma pregunta. ¿Consideras que esta redacción, hace falta un semáforo en la intersección, es un problema? Octavio, ¿estás por ahí? A ver, Guijarro. No, profe, no es un problema. Podría decirse que es como una alternativa o sugerencia. El problema más bien podría definirse como hay muchos choques en, pues no sé, podría decirse en esa intersección o en esa avenida, y la solución sería hace falta un semáforo en la intersección. Ok, bien. Precisamente de esta manera. Hay dos enfoques en primera instancia. Número uno, siempre que redactamos un problema, debe de tener dos partes. Ya lo repetí 4 veces hoy. Situación indeseable y población objetivo. En el caso de este planteamiento, si se especifica quizá una situación indeseable, no. Estamos planteando una alternativa de solución. ¿Y dónde está la población objetivo? No hay una población objetivo tampoco en específico. Entonces, siguiendo precisamente esta línea de pensamiento de Guijarro, no es una redacción de problema. Es una posible solución ante un problema. ¿Ok? Justo por eso le preguntaba a Calzada, ¿qué pasa si no hay un semáforo? Habría choques, habría percances, habría accidentes. Esos accidentes, esos choques, esos percances, entonces vendrían a ser los problemas, como nos decía Guijarro al final. Un problema podríamos definirlo orientándolo hacia esos choques. Vamos a ver entonces el segundo. Hay que entregar casas a los pobres. ¿Será un problema bien definido o no? A ver, Moreno. Pues es el mismo caso que el anterior, como decía nuestra compañera Lisette. Aquí tal vez el problema podría ser personas de escasos recursos viviendo en las calles. Y la solución o la alternativa a ese problema sería entregar casas a los pobres o dar una casa a cada persona que está viviendo en la calle. Pero como tal, no es un problema. Correcto, viene a ser una posible solución. Creo que nunca había escuchado que le dijeran Lisette a Guijarro. Nunca había escuchado que le dijeran algo diferente de la China a Guijarro. Fue extraño. En el chat lo escribí como chino.
Bien, gracias. Exactamente. Es lo mismo que tenemos en el caso de arriba. Es más una solución que un problema. Justo para comparar tenemos estas definiciones. Primero, no podríamos decir hace falta un semáforo en la intersección, sería hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Como ese TikTok de esa chica de no se dice Sara, se dice Sarah. No se dice hace falta un semáforo, se dice hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Segundo caso, no se dice hay que entregar casas a los pobres, se dice existe población pobre carente de un lugar digno donde habitar. ¿Ok? Los que están a su mano derecha sí son redacciones de situación indeseable. Los que están a su parte izquierda son posibles alternativas de solución. ¿Ok? La alta tasa de accidentes en la intersección se puede solucionar, sí, con un semáforo, pero también se puede solucionar con topes, se puede solucionar con tránsito, se puede solucionar con letreros de alto, se puede solucionar con policías, se puede solucionar con luces, con atención vial, con capacitación a las personas que transitan por ahí, con etcétera. Una gran cantidad de soluciones. Lo mismo el otro punto. Existe población pobre carente de un lugar digno donde habitar. Una posible solución es entregarles casas. Otra posible solución es darles trabajo para que ellos puedan crear sus casas. Otra es entregarles material para que construyan sus casas. Otra es entregar créditos. Otra es entregar algún tipo de beneficio cuando adquieren su casa o algo similar. ¿Me explico? Entonces, no necesariamente cuando escuchamos algo como lo de la izquierda es un problema per se, sino que tenemos que plantearlo desde un punto de vista en el cual no vamos orientados en este momento a solución, sino específicamente a esa parte indeseable. Y deberíamos de definir en todo caso cuáles son las personas o el público o el segmento que está sufriendo de tal situación. Bien. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos un restaurante de hamburguesas, que nuestro proyecto, nuestra idea de negocio es un restaurante de hamburguesas. Cosa que creo que ninguno de ustedes tiene este proyecto, ¿verdad? Para no darles ideas directas. Nuestro proyecto entonces es crear un restaurante de hamburguesas, nada fancy, nada extravagante, nada muy formal, un local de comida rápida que esté siendo utilizado para la creación precisamente de hamburguesas. Repito, nada elegante, nada especialmente importante. Pero ¿qué es lo que quiero hacer con este restaurante de hamburguesas? En primera instancia, definir la problemática que me hace querer poner este tipo de proyecto. ¿Por qué quiero establecer un restaurante de hamburguesas? Tengo que definir una situación indeseable y tengo que definir también una población objetivo. ¿Ok? Y un punto importante aquí es plantear, esa población objetivo la podemos definir con nombre y apellido, en el sentido de describir puntualmente el segmento del mercado al que vamos, pero también podría ser un área de enfoque. ¿Ok? Un área de enfoque significa una zona o un lugar hacia el cual yo me estoy dirigiendo. Y en esa área o en ese lugar está la población objetivo. Entonces, en lugar de definir concretamente cierto tipo de características de una población, yo puedo decir las personas que viven en tal lugar. Eso también aplica. En este caso, entonces, ¿qué podríamos plantear como una identificación narrativa de nuestro problema? ¿Cómo podríamos plantear nuestro problema? En este caso vamos a dejarlo puntualmente definido, partiendo de un proyecto en el cual este nuevo restaurante se va a ubicar en una zona en específico de la ciudad, porque en esa zona es donde se detecta el problema. Lo plantearemos de esta manera.
En la zona poniente de Ciudad Victoria existe muy poca variedad gastronómica. En la zona poniente de Ciudad Victoria existe muy poca variedad gastronómica. Nuevamente, en la zona poniente de Ciudad Victoria existe muy poca variedad gastronómica. Vamos a ver, esta narración o este texto incluye las dos partes. ¿Tú qué opinas, Perla? Guevara. Dentro de este texto se incluye tanto la situación indeseable y la población objetivo, ¿o nos hace falta algo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? El texto que está en pantalla incluye tanto la población objetivo y la situación indeseable. Falta algo. Quizás sí haga falta, como dice mi compañero Brian, como que ubicar un poco más específico, ser un poco más específico en la localización. Ok, bien, gracias, Guevara. ¿Tú qué opinas, Leo? Cárdenas. ¿Nos hará falta algo o está bien así? Bueno, ahí está mencionando que en la zona poniente de Ciudad Victoria, pero yo creo también podría dirigirse más hacia un segmento, o sea, no se podría hacer jóvenes, adultos, mujeres, hombres o en general o algo así por el estilo. Ok, bien, gracias, Leo. Bien, en este caso particular hay que tomar en cuenta diferentes factores. Número uno, como se lo mencionaba hace rato, la población objetivo no necesariamente necesita que se integre con características de una persona en específico. En este caso, si estamos hablando de un tipo, de un giro de negocio, el cual no está orientado a un público en particular, como decíamos ahorita, no tiene una segmentación demográfica por edad, ni tampoco por ingreso económico, ni tampoco por sexo, situaciones similares. Hay algunas ocasiones donde entonces no es necesario plantearlo y basta con que definamos un área de enfoque. En este caso puede ser una zona de la ciudad. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con el hecho de que podría ser más específico todavía. No obstante, se define. ¿Okay? ¿Cuál es cuál? Vamos a ver, dentro de esta redacción que tenemos en pantalla, ¿cuál parte viene a ser la situación indeseable? ¿Cuál parte de lo que tenemos en pantalla es la situación indeseable? Vamos a ver. A ver, García. Que existe muy poca variedad gastronómica. Existe muy poca variedad gastronómica, muy bien. Ya nos comentaba también Lady en el chat lo mismo. Correcto. Aquí estamos hablando entonces de que nuestra situación indeseable, nuestro problema principal es que existe muy poca variedad gastronómica. Sin embargo, recordemos lo anterior. La situación indeseable es esa. Existe muy poca variedad gastronómica. Pero no nos sirve de nada si no planteamos en dónde o a qué me estoy refiriendo. Para eso tenemos la otra parte, la de la población objetivo o el área de enfoque. Entonces, de esta manera, precisamente como nos comentaba Betty hace un momento, podemos plantear estas dos partes dentro de esta redacción. No obstante, sí podría ser definida de una forma mucho más concreta para resolver una situación más específica. Podríamos plantear, quizá, no sé, en lugar de plantear la zona poniente, podríamos definir en la colonia Echeverría, existe muy poca variedad gastronómica. En la colonia Echeverría de la zona poniente de Ciudad Victoria existe muy poca variedad gastronómica. ¿Ok?
Un punto importante también a comentar aquí. Yo planteé poca variedad gastronómica. Yo no estoy hablando de hamburguesas dentro de este problema. ¿Por qué no? Porque las hamburguesas en este caso vienen a ser una posible solución. Además de hamburguesas, ¿qué otra cosa, qué otra comida les podría vender? Les podría vender tacos, podría vender gorditas, podría vender burritos, podría vender carne asada, pollo asado, etcétera. Pero no, lo que me interesa es hamburguesas. Esa es la solución que yo encontré. ¿Vale? Entonces, así es como vamos planteando en primera instancia nuestra identificación narrativa del problema. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Todo bien, entonces? Todo bien. Todo bien. Correcto, gracias. Seguimos. Una vez que ya definimos nuestra identificación narrativa, hay que empezar con la construcción de nuestro árbol de problemas. Este árbol de problemas debería de realizarse normalmente con base en estudios, con base en literatura existente, con base en la propia experiencia, etc. Por ende, también sería conveniente, por ejemplo, que la mayoría de sus proyectos no sean de algo nuevo, sino que sean de algún tema que conocen. Por eso también partimos del hecho de que sus proyectos están siendo creados con base en ideas propias y no necesariamente a partir de necesidades detectadas. Eso nos quitaría mucho más tiempo. Bien, ya definimos nuestro problema, que es el tronco de nuestro árbol. Ahora necesitamos identificar las raíces, las razones por las cuales existe ese problema. Y después podríamos plantear las causas de esas causas, las raíces más profundas del problema. ¿De dónde surge, de dónde viene esa problemática? De manera entonces que tengamos posibilidad de construir una serie de elementos que están originando la problemática como tal. Posteriormente vamos a enfocarnos ahora en la parte superior, que vienen a ser los efectos del problema. ¿Ok? Para esto vamos a ver un ejemplo diferente. Este ejemplo que fue el que vimos durante clase en alguna ocasión previa. Aquí partimos de una problemática orientada hacia un tema social. La problemática está enfocada en jóvenes, específicamente en niños. Y aquí la podemos observar. Niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación presentan mala nutrición. En este caso, como podrán observar, nuestra población objetivo es bastante amplia. La población objetivo es niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación. Todo eso es nuestra población objetivo. Mientras que nuestra situación indeseable es corta, presentan mala nutrición, punto. Entonces, en algunos de sus proyectos, al igual que en este caso, puede ser bastante más extenso uno que otro. O, como en el caso anterior del restaurante de hamburguesas, podrían estar en términos similares. Pero es sumamente importante que aparezcan los dos, población objetivo o área de enfoque y situación indeseable. ¿Ok? Una vez que definimos entonces una problemática, pasamos a la identificación de causas. ¿Por qué razón presentan mala nutrición esta población? ¿Cuáles son los motivos por los que estos niños tienen una mala nutrición? Dentro de este estudio se encontraron 3 causas principales. En primera instancia, el hecho de que los padres no tienen suficiente ingreso para alimentar a sus hijos, un tema relacionado con aspectos económicos. En segundo lugar, por la falta de asimilación de los nutrientes, es decir, que esos niños tienen alguna problemática congénita que les impide tener una asimilación correcta de los nutrientes. De allí la mala nutrición. Una tercera causa podría ser la mala forma en que se tienen los hábitos alimenticios en el hogar. Por eso hay una mala nutrición. Digamos que no comen vegetales o comen muy poco,
que tienen un alto contenido calórico en sus dietas, que comen muchos azúcares y muchas harinas o lo que sea. Entonces, estas son las tres causas principales. Son la primerita parte de la raíz que viene pegada al tronco. Pero más para abajo podemos generar más causas. Por ejemplo, respecto de la asimilación deficiente de nutrientes por el organismo, podríamos plantear que esto se debe a una presencia de males congénitos, algo precisamente relacionado a los genes de nacimiento de la propia persona, del propio niño. Los hábitos alimenticios negativos podrían haber sido originados por una mala educación en materia de salud, tanto de él, de ese niño o niña, como de sus padres. Y esto podría haber surgido por la falta de integración de temas de salud en la escuela, por las pocas campañas informativas en temas de nutrición y demás. Y la otra causa que teníamos, que es los padres no tienen el ingreso suficiente para alimentar a sus hijos, puede haber estado originado por la falta de empleo, por la gran cantidad de personas dependientes en el hogar, o simplemente porque se cuenta con un bajo ingreso en el hogar. Hay muy poco dinero que ingresa en ese domicilio o en esa familia. Y así podríamos bajar un poquito más para plantear causas de esas causas y así hacia abajo todo lo que se pueda. Normalmente no bajamos más de 3 escalones, entonces sería más o menos así. Entonces, lo que estamos haciendo en esta parte es empezar con la construcción de nuestro árbol de problemas. Tenemos el problema en la parte superior, en este caso, y en la parte inferior las causas. Ojo, ese problema que se encuentra en este momento en la parte superior va a quedar en el centro cuando planteemos los efectos, porque los efectos van a estar arriba, en la parte más arriba o en la parte superior de este problema. Acá lo podemos apreciar de mejor manera. Vamos a hacer un poquito de zoom. Tenemos exactamente el mismo problema, pero ahora vamos hacia arriba. Y ojo con esto, no vamos a plantear qué soluciones tendríamos, no. En este caso lo que vamos a plantear es cuáles son los efectos negativos que provoca esta problemática. La mala nutrición de los niños provoca que se incrementen las enfermedades, por ende habrá más muertes infantiles. La mala nutrición en estos niños provocará bajo rendimiento escolar y algunos otros efectos que concluirá con un incremento en el nivel de pobreza. Y además, esta mala nutrición provocará que los niños no logren el máximo desarrollo motriz e intelectual. Entonces, es una serie de efectos, en este caso obviamente negativos, que está provocando el problema. ¿Vale? A final de cuentas, nuestro árbol completo se vería de esta forma. En la parte central tenemos el problema, en la parte inferior tenemos las causas de ese problema y en la parte superior tendríamos los efectos provocados por este problema. ¿Ok? Una vez que ya tenemos este árbol de problemas, podemos continuar a crear otro árbol. Ese otro árbol se llama árbol de objetivos. Y en ese árbol de objetivos, en lugar de plantear aspectos negativos, planteamos aspectos positivos, porque ya nosotros tendríamos solucionado el problema que planteamos en un inicio. ¿Ok? Vamos a verlo en un ejemplo práctico antes de que pasen a generar sus propios problemas. De hecho, esta va a ser su siguiente práctica. Identificar un problema o necesidad principal de su idea de negocio, identificar las causas y efectos que provoca este problema y estructurarlo dentro de un árbol de problemas. Pero antes de que desarrollen eso, vamos a desarrollar un ejemplo nosotros para que se entienda un poquito mejor. Vamos a ver. Déjame compartir otra pantalla.
Ok, aquí lo tenemos entonces. Bien, ¿sobre qué problema nos vamos a enfocar? Específicamente sobre el mismo que veíamos hace un rato. Vamos a hacerlo sobre el restaurante de hamburguesas. Voy a plantear aquí en la parte superior árbol de problemas de restaurante de hamburguesas. ¿Sí? El problema como tal lo planteamos hace un rato, pero como bien mencionaban ustedes, podríamos haber sido más específicos. Entonces vamos a plantearlo de esa manera. En la colonia Echeverría de la zona poniente de Ciudad Victoria, existe poca variedad gastronómica. ¿Sí? En la colonia Echeverría de la zona poniente de Ciudad Victoria existe poca variedad gastronómica. Por temas de espacio voy a quitar esta parte y vamos a plantearlo así, se entiende. Ya ustedes saben que es en la colonia Echeverría de la zona poniente, pero por temas de espacio, para evitar hacer una serie de movimientos en este momento, vamos a plantearlo así. Bien, una vez que ya identificamos entonces, en esta primera instancia, el problema sobre el cual vamos a estar trabajando de nuestro proyecto en específico, vamos a empezar a plantear causas. ¿Cuáles son las causas que están provocando este problema? En este caso, ¿por qué razones, por qué motivos podríamos decir o podríamos plantear que en esta zona de la ciudad no existe una buena variedad gastronómica? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Por la ubicación? Por la ubicación, ¿ok? Seguridad. La ubicación, inseguridad. Porque asaltan y nadie se anima a poner su puesto. Jeje. Ok. Entonces, un tema es ubicación y otro es seguridad. El tema de que asaltan, pues viene a ser este tema de seguridad. Bueno, más o menos así. Entonces, primero, cuando hablamos de ubicación, podríamos plantearlo específicamente en el hecho de que está alejado de la principal zona de la ciudad. Planteémoslo así. Lejanía de la zona comercial de la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que si se encontrara en la zona comercial del municipio o de la ciudad, sería más sencillo que existiera una variedad gastronómica suficiente. Otro tema que planteaban, por ejemplo, es la gran cantidad de robo a establecimientos, o a negocios, o a empresas, como prefieran denominarlo. Póngale cobro de piso, profe. Cobro de piso, podríamos llamarlo también. Bien. ¿Qué otra causa podríamos plantear? Digamos, por la... Que es una colonia pequeña, o sea, como la Modelo o así. Es una colonia pequeña. Podría ser, incluso podríamos plantearlo de este lado. Ahorita lo acomodamos ese. Vamos a ponerlo primero por aquí para que no se me olvide. Digamos colonia pequeña. No necesariamente lo es, pero para cuestiones del ejemplo vamos a mencionarlo así. Pero hay otro acá que quería mencionar que es la... ¿cómo se llama esto? Que las personas no desean emprender. Poco espíritu emprendedor. Vamos a plantearlo de esa manera. Bien. Entonces, una vez que ya establecimos causas iniciales de nuestra problemática, podríamos ir bajando. ¿Por qué razón esta lejanía de la zona comercial de la ciudad provoca
la poca variedad gastronómica. Pues podríamos plantear que al ser una colonia pequeña, o no, al revés, la lejanía de la zona comercial de la ciudad provoca que la zona sea una colonia pequeña y por ende no hay muchas posibilidades de generar este tipo de negocios. Entonces esto vamos a plantearlo de este lado. La gran cantidad de robo de establecimientos se debe a, o por qué razones hay robo de establecimientos, por falta de seguridad en la zona. ¿Ok? ¿Por qué razón habrá un poco espíritu emprendedor o un bajo espíritu emprendedor? ¿Qué se les ocurre? Vamos a plantear algo sencillo como falta de capacitación en emprendimiento. ¿Ok? También podríamos plantear algunas otras causas. Por ejemplo, otra causa podría ser la falta de apoyos al emprendimiento. Y este sería una causa que impacta directamente a la falta de espíritu emprendedor. Entonces lo podríamos acomodar de este lado para que impacte directamente a este tema del espíritu. Ahí obviamente disculparán el tema de los tamaños y de que está un poquito desacomodado todo esto, pero el punto es que se entienda la forma en que se está ligando cada uno de los aspectos que vamos mencionando. ¿Por qué existe falta de seguridad en la zona? Pues puede haber diferentes motivos. En este caso, pues quizá no sea tan necesario mencionarlos. La lejanía con la zona comercial de la ciudad. También podría haber distintos motivos. Quizá no valga la pena mencionarlo. Entonces tenemos dos, a lo mejor tres aspectos en los cuales podemos bajar hacia las causas. Aquí tenemos dos niveles solamente, pero son interesantes lo que estamos planteando. ¿Alguien tiene alguna otra idea dentro de estas causas o lo dejamos así? Bien, por lo pronto vamos a dejarlo así. Ya posteriormente tendremos oportunidad de revisar cada proyecto por específico para checar causas particulares. Entonces, como podemos observar, tenemos una problemática aquí al centro. Ahí está planteada la problemática, que es que en la colonia Echevarría de la zona poniente de la ciudad existe una poca variedad gastronómica. Una vez que identificamos ese problema, tenemos que plantear causas. ¿Por qué causas? Idealmente tendríamos que encontrar estas causas a partir de un estudio más profundo. Pero, suponiendo que estamos enterados o entendemos la situación de la problemática, podríamos plantear algunas de ellas, como que es debido a que se trata de una colonia pequeña, ya que está en una zona lejana de la zona comercial de la ciudad. Hay poca variedad gastronómica porque hay una gran cantidad de robos de establecimiento debido a la falta de seguridad en la zona. Y además hay una poca variedad gastronómica porque la gente de este sector tiene un poco o un bajo espíritu emprendedor. Esto derivado de la falta de capacitación en temas de emprendimiento y la falta de apoyos al emprendimiento local. ¿Ok? Sería importante también plantear de forma más específica algunos de los puntos. Por ejemplo, poco espíritu emprendedor, como se los decía oralmente, tendría que ser algo más parecido a las personas del sector tienen un bajo nivel de espíritu emprendedor. Y así tendríamos que redactar los demás para que sean fácilmente identificable, que no se preste a confusiones con algún otro elemento que podría impactar. Bien, entonces de esta manera ya tenemos nuestra primera parte del árbol de problemas. Ya tenemos nuestro problema y nuestras causas. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los efectos. ¿Qué efectos provoca
el hecho de la poca variedad gastronómica. Si dentro de la colonia en la que yo vivo no hay a dónde comprar comida, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué efectos tendrá? Primero, por ejemplo, si no hay variedad gastronómica en la zona donde yo vivo, tendré que transportarme distancias lejanas para comprar de cenar, para comprar de comer, etc. ¿Okay? Y el hecho de que tenga que transportarme largas distancias tiene otro efecto en temas de recursos. Por ejemplo, incremento el gasto El tiempo. de transporte, exactamente. Otro efecto relacionado con el tiempo, que vendría a ser, ¿cómo lo podríamos plantear? Quizá, vamos a ponerlo como pérdida de tiempo para buscar por buscar comida o algo similar, ¿entiende? Es otro recurso que estamos perdiendo y algunos otros que podríamos incluir aquí también, que podrían ser bastante extensos. Entonces, nuestro primer elemento de efecto que estamos planteando sería el que si existe poca variedad en esta zona, poca variedad gastronómica, pocos lugares para comer, entonces tengo que transportarme algunas distancias lejanas para poder comprar comida. Ojo, estamos hablando de comida preparada. Aquí por temas de espacio también no estoy planteando toda la frase como debería ser para que se entienda del todo, pero espero ustedes lo estén comprendiendo. Y este hecho de que tengo que transportarme grandes distancias provoca un incremento de gastos por transporte, una pérdida de tiempo por tener que buscar comida y algunos otros efectos debido a esa transportación. El tema del incremento del gasto de transporte podría provocar a su vez que tengamos menos dinero para comprar comida. Y si tenemos menos dinero para comprar comida, entonces estaremos comprando menor cantidad de comida o comida más barata, que tiene menos nutrientes y que podría provocar ciertas enfermedades o algo así eventualmente. Ya nos iríamos a extremos incluso en algunos casos. Pero en este caso, son extremos a los cuales no nos interesan llegar. Nos interesa llegar solamente a 1, 2 o a quizá 3 efectos para arriba máximo. ¿Ok? ¿Qué otro efecto podría provocar la poca variedad gastronómica? Podría provocar de que pues no voy a comer. No voy a comer y si no como, pues voy a tener no sé, mala nutrición. Y esta mala nutrición puede provocar enfermedades. ¿Okay? También podría provocar el hecho de cocinar por mí mismo. Y el hecho de cocinar por uno mismo implica el utilizar tiempo, o vamos a plantearlo de otra manera, perder tiempo de calidad con la familia. ¿Okay? Y esta pérdida de tiempo de calidad con la familia podría provocar a su vez una descomposición del núcleo familiar. Descomposición. Bien, de tal forma entonces que nuestro árbol de problemas quedaría de esta manera. Tenemos en la parte central el tronco del árbol, vamos a pintarlo de hecho con un cafecito para que parezca un poquito más tronco. Vamos por algo como
Ok. Tenemos en la parte inferior las raíces. Estas raíces vamos a pintarlas en, no sé, negro para que se entienda que son diferentes. Y tenemos en la parte superior las ramas o las hojas, que vienen a ser un aspecto quizá más interesante para nuestros proyectos, ¿vale? Así quedaría entonces nuestro árbol de problemas. Obviamente ya con suficiente tiempo y creatividad tendremos la posibilidad de plantear un árbol que esté bien bonito, bien diseñadito, bien acomodado todo, completo en cada una de las expresiones que integre y demás. Pero el punto importante aquí es que se entienda hacia dónde va orientado nuestro proyecto. Primero, nuestro proyecto va orientado a solucionar una necesidad básica o un deseo o una problemática. En este caso, esta problemática viene a ser la poca variedad gastronómica en cierta zona de la ciudad. Esa problemática que es causada por una serie de efectos. Sin embargo, yo no voy a atacar estos efectos, aunque sí los debería de conocer. ¿Por qué? Porque si yo no conozco los efectos, me podrían impactar más adelante. Por ejemplo, si yo no sé que existe una gran cantidad de robos a establecimientos en esa zona o que hay muy poca seguridad, pues entonces seguramente no integraré en mi proyecto temas relacionados con esto. Entonces es importante conocerlos. Pero lo más importante en este caso para la parte de justificación del proyecto son los efectos que está teniendo. Esta problemática provoca gastos en transporte, provoca que habrá gente que se queda sin comer, o provoca que mucha gente pierde tiempo de calidad con la familia por tener que cocinar. De manera entonces que por lo menos en este caso tenemos 3 efectos negativos bastante importantes que estoy encontrando. ¿Vale? ¿Qué viene entonces posterior a que yo encuentro mi árbol de problemas? Posterior a esto viene la creación de un árbol de objetivos. Este árbol de objetivos, como se los decía hace un rato, sería plantear básicamente los mismos elementos que ya incluimos, pero en forma positiva. ¿Cómo? En primera instancia, en la Echeverría de Victoria existe poca variedad gastronómica. ¿Cómo lo pasamos a positivo? Cambiamos. En lugar de poca, vamos a plantear existe variedad gastronómica. Eso es lo que queremos lograr, eso es lo que queremos alcanzar. Con nuestro proyecto queremos cambiar este problema a algo positivo. La problemática es algo negativo, lo queremos plantear en algo positivo. Entonces, antes teníamos de que existe poca variedad, ahora vamos a tener de que sí existe variedad. ¿Vale? Después, en los efectos también hay que cambiarlos. Transportarme a distancias lejanas para comprar comida ya no es necesario. Entonces el efecto que tiene que ya exista variedad gastronómica es no tener que transportarme distancias lejanas para comprar comida. O, no sé, llegar caminando para comprar comida. Cualquiera de los dos sería correcto, es un efecto positivo que está teniendo. Y si llegas caminando o si te queda muy cerca la comida que quieres comprar, entonces no hay pérdida de tiempo. Incluso vamos a simplemente plantearlo de la otra forma para que sea más sencillo. Para que se entienda, mejor dicho, cómo es que cambiamos de una forma negativa a una forma positiva. Ojo, aquí a pesar de que yo estoy planteando la palabra no, el efecto que está teniendo es positivo. ¿Okay? No transportarme a distancias lejanas para comprar comida provoca que no se incremente el gasto de transporte y provoca también que no haya pérdida de tiempo por buscar comida. Repito, lo podemos redactar de esta manera o lo podemos redactar cambiando completamente la frase para que sea algo positivo. Bien, segundo efecto.
El hecho de que ahora sí exista, incluso vamos a poner aquí el sí, aunque sea redundante. El hecho de que sí exista variedad gastronómica en esta zona provoca que sí podamos comer. Entonces vamos a poner sí comer. Entonces tendríamos una buena nutrición y entonces tendríamos pocas enfermedades o no enfermedades en absoluto relacionadas con temas de nutrición. Después, si sí existe variedad gastronómica, entonces no tengo que cocinar por mí mismo, por ende no voy a perder tiempo de calidad con mi familia por tener que cocinar, y eso provoca además que no exista la descomposición del núcleo familiar. Repito, también se podría poner en sentido positivo de mayor unión familiar o mayor tiempo de calidad con la familia o etcétera. ¿Sí me estoy explicando o los confundí? Espero que esté todo bien. Si no, pues ahí me dicen. De esta manera entonces tenemos dos árboles, uno de problemas y uno de objetivos. El árbol de problemas nos habla de las cosas negativas que trae consigo la problemática. Y el árbol de objetivos son las cosas, como su nombre lo indica, que nosotros tratamos de conseguir con el proyecto. Y aquí viene la parte importante. ¿Qué tengo que hacer para yo llegar a este punto? ¿Qué tengo que hacer para lograr los efectos que se plantean en este árbol de objetivos? Lo que yo tengo que hacer es entregar una estrategia capaz de conseguir esto. Mi estrategia en este caso es un emprendimiento. ¿Qué emprendimiento? Un restaurante de hamburguesas. Con el restaurante de hamburguesas se amplía la variedad gastronómica y tendría entonces todos estos efectos. Entonces, dentro de mi justificación, básicamente en la justificación respondemos a la pregunta, ¿por qué es necesario este proyecto? Vamos a plantear lo siguiente. Mi restaurante de hamburguesas es necesario para poder incrementar la variedad gastronómica de la zona y de esta manera evitar que las familias gasten dinero de forma innecesaria en transporte, evitar que las familias pierdan el tiempo en busca de comida y así ganar más tiempo de calidad con sus familiares, lo cual va a provocar que ese núcleo familiar tenga una mayor calidad de vida. Este proyecto además apoya la buena nutrición de las personas, ya que nuestros ingredientes serán de alta calidad, etcétera, etcétera. Y tendrá también otros efectos, a lo mejor en empleos, tendrá otros efectos también básicos relacionados con la contratación de servicios, el apoyo a empresarios locales, etcétera. ¿Ok? Entonces, para eso sirve nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos, de manera que podamos plantear la problemática y eso convertirlo en objetivos o formas de justificar nuestros proyectos. Repito, la mayoría de los proyectos que se encargan de emprendimiento no incluyen metodologías como esta. Sin embargo, si nosotros lo incluimos, tenemos mayor posibilidad de que el evaluador le dé un visto bueno adicional a nuestro proyecto, porque el evaluador se está dando cuenta que nosotros entendemos qué es lo que estamos haciendo, entendemos hacia dónde queremos llegar con nuestro proyecto, entendemos de qué trata, entendemos al cliente, entendemos sus necesidades y le estamos dando aspectos que le van a ayudar en diferentes puntos. No es nada más para que ella no tenga hambre. ¿Para qué abres un restaurante de hamburguesas? Para que la gente coma. No, es para que la gente coma, para que ella no tenga hambre, sí, cubres esa necesidad, pero también para que tengan mayor tiempo de calidad, para que tengan menos gastos, para que ¿vale? Eso es lo que buscamos con este tipo de metodologías. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo de arriba es el cielo, profe. ¿Podríamos decir que lo de arriba es el cielo? Puede ser. Pero no, en realidad esta parte de arriba podríamos plantearlo así como lo tenemos aquí con el título. Y esta parte del título vendría a ser el proyecto como tal, la solución. De hecho,
me gusta esa idea que pusieron en el chat y podríamos decir que esa solución vendría a ser el cielo ante la problemática que está ocurriendo dentro de esta zona de la ciudad en particular. Entonces, esta es la estrategia que me va a permitir conseguir todo lo demás. A partir de esto, consigo todo lo demás. Pero eso sobre el de objetivos, en el de problemas, pues es nada más un punto que está por ahí. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Se entiende la manera de elaborar un árbol de problemas, un árbol de objetivos? ¿O alguien tiene alguna duda? Bien, esperemos que, como nos dice Moreno, esté todo bien. Por lo pronto, les pido por favor, vayan visualizando cómo crearían su árbol de objetivos, su árbol de problemas y su árbol de objetivos para sus respectivas empresas. Esa va a ser una tarea que les estaré cargando el día de mañana para que le estén desarrollando durante el fin de semana y me la entreguen el lunes. Entonces, si lo pueden estar empezando desde hoy o desde mañana, pues excelente para que tengan libre su fin de semana. Se los adelanto entonces. Posterior a la justificación de nuestro problema, tenemos temas de filosofía, pero me gustaría más el día de mañana enfocarnos en aspectos de redacción para que sepan cómo es que se tiene que estar generando como tal el documento. Mañana les entregaré también el índice que estaremos utilizando durante la asignatura y demás. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? O como dice Moreno, ya cuando estén entregando, será cuando se vean los errores. Creo que eso es lo que va a pasar. Bien, se entiende. Ya con la práctica estaremos desarrollando muchas mejores habilidades en este terreno. Si no hay más dudas o comentarios, sería entonces todo por el día de hoy. Ya mañana estaremos continuando. Si tienen posibilidad, porfa, aprovechen el tiempo que nos resta de la clase para que trabajen en su árbol de problemas. Igual y... sí, cuando les cargue la tarea en Classroom, les voy a poner este formatito de PowerPoint en el que pueden trabajar, pero como lo pueden observar es un formato súper básico, y saben que no me gustan los formatos súper básicos en sus trabajos, entonces sí les pido que sean un poquito más creativos en la creación de sus árboles. Ya en alguna ocasión previa me habían entregado este tipo de trabajos, y en algunos habían sido bastante buenos. Aquí les pido traer esa misma creatividad, o incluso más, para que se vea bastante bien. Entonces, aprovechen el tiempo que nos resta para trabajar en esta parte de su proyecto. Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y sus participaciones. Les pido poner presente en el chat para considerar precisamente el que están aquí. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. No se les olvide poner presente en el chat. Nos vemos mañana.